El silencio era tan denso que casi podía tocarse, un silencio que pesaba, que asfixiaba, que precedía al infierno. En la oscuridad casi total, solo el tic-tac insistente de un reloj descompuesto, resonando en algún rincón olvidado, rompía la quietud sepulcral. Tal vez fuera el viento aullando afuera, en las rendijas de un edificio antiguo, o el sonido distante, casi imperceptible, de sirenas que, en su melodía lúgubre, ya presagiaban la tragedia que se anunciaba. La cámara, en un movimiento lento y calculado, enfoca un pasillo vacío, bañado apenas por la luz difusa de un farol distante que se asoma por las ventanas polvorientas de la escuela estatal Aurora. Un lugar que, muy pronto, dejaría de ser un nido de esperanza y aprendizaje para convertirse en un escenario de horror y pérdida. O tal vez el foco se estrecharía aún más, en un primer plano perturbador de un cuaderno rayado tirado en el suelo, con sus páginas llenas de dibujos sombríos y anotaciones indescifrables, o en una mochila abandonada, como el rastro fantasma de una vida que estaba a punto de desmoronarse. Una voz en off, grave, profunda y cargada de una reflexión dolorosa, rompe la quietud, cuestionando en un tono que no exige respuesta inmediata, sino una introspección profunda. ¿Qué pasa por la mente de alguien en el instante exacto en que se sella la decisión de quitar vidas? ¿Es un brote de locura repentino, una explosión de desesperación que lo consume todo? ¿O sería un cálculo frío y metódico, planeado con una precisión aterradora? ¿O, quién sabe, la culminación de un dolor silencioso y profundo que se arrastra por años corroyendo el alma hasta que no queda nada más que la oscuridad? Estas preguntas, que resuenan en los pasillos de nuestra propia conciencia colectiva, son el punto de partida para un viaje que no busca respuestas fáciles, sino la comprensión de las complejidades que moldean el comportamiento humano. Este documental, titulado La mente y el lado sombrío de un tirador, ¿qué sucede en el instante en que decide matar?, es una invitación a una inmersión sin precedentes en las profundidades de la psique humana. No es solo un reportaje sobre un crimen, sino la promesa de una travesía investigativa y sensorial por las sombras más densas de la mente, un clavado en el abismo que se abre cuando la humanidad se fragmenta. Vamos a explorar las complejidades que llevan a un individuo, como Lucas Viana, a cruzar la línea de la violencia extrema, a empuñar un arma y a transformar un ambiente de paz en un escenario de guerra. No nos conformaremos con los titulares superficiales o con los juicios apresurados, que muchas veces distorsionan la realidad. Nuestro objetivo es desmitificar prejuicios, derribar las barreras de la ignorancia y buscar comprender los múltiples factores, ya sean psicológicos, sociales o ambientales, que se entrelazan de forma intrincada para formar la mente de un tirador. Para ello, contaremos con la perspectiva de personajes que vivieron esta tragedia desde ángulos distintos y complementarios. El doctor Elias Costa, un reconocido psicólogo forense y especialista en perfiles criminales y comportamiento violento, será nuestro guía principal en este viaje. Él, con su vasta experiencia y conocimiento científico, actuará como el analista principal, conduciendo al público por las complejidades de la mente de Lucas Viana, ofreciendo perspectivas basadas en la ciencia y la observación clínica. Sus análisis nos ayudarán a entender el trayecto de Lucas desde su infancia en la casa de Lucas Viana, un entorno que, a través de descripciones y evidencias, revelará el aislamiento, las tensiones familiares y las primeras señales de su trayectoria sombría hasta el acto final. Pero no nos quedaremos solo en el análisis frío de los hechos. Tendremos la voz de Sofía Méndez, una de las víctimas sobrevivientes del ataque en la escuela estatal Aurora, cuya perspectiva ofrece un contrapunto humano, visceral y doloroso al análisis psicológico. Su valentía al compartir su historia representa la resiliencia inquebrantable y el trauma profundo de aquellos que viven la violencia de cerca, que sienten en la piel las cicatrices dejadas por actos tan cobardes. Su voz es un recordatorio constante de que, detrás de cada estadística, existe una vida impactada, una historia de dolor y superación. Es la prueba de que, incluso en el peor escenario, la esperanza y la fuerza para seguir adelante pueden florecer. Y, por supuesto,
Contaremos con el inspector Carlos Almeida, el jefe del equipo de investigación del caso, quien representa la respuesta de la ley y la búsqueda incansable de justicia y comprensión. Él nos narrará la cronología de los hechos, los desafíos de desentrañar un crimen tan impactante y los esfuerzos para armar el rompecabezas de una mente perturbada. Su perspectiva nos llevará a los bastidores de la investigación, revelando las dificultades y los descubrimientos que moldearon el entendimiento del caso, desde las primeras horas tras la tragedia hasta la reconstrucción de los eventos que culminaron en el horror. Nuestra jornada se desarrolla a principios del siglo XXI, en un contexto contemporáneo que refleja los desafíos sociales y psicológicos de la era digital, de la urbanización acelerada y de la creciente presión sobre los jóvenes en Brasil y en el mundo. Abordaremos los temas de la salud mental, del bullying, del aislamiento social y de la facilidad de acceso a información e ideologías extremistas que lamentablemente se han vuelto cada vez más presentes en nuestra realidad, transformando la vida de muchos jóvenes en un campo minado de incertidumbres y angustias. Este documental no pretende justificar lo injustificable, sino iluminar el camino hacia la prevención. Vamos a observar el consultorio del doctor Elías Costa, donde la complejidad de la mente criminal se desentraña a través de discusiones, gráficos y simulaciones conceptuales, buscando patrones y alertas que puedan ser identificados antes de que ocurra una nueva tragedia. Y también visitaremos el Centro Comunitario Renacimiento, un lugar de apoyo y acogida para víctimas y familiares que simboliza la resiliencia, la reconstrucción postraumática y la búsqueda de un futuro con menos violencia. Es un faro de esperanza en medio de la oscuridad, mostrando que es posible, sí, levantarse y luchar por un mañana mejor, por una sociedad más segura y empática. Nuestro objetivo mayor es desafiar al espectador a mirar más allá del titular amarillista, más allá del impacto inicial hacia la humanidad fracturada detrás del acto, y a reflexionar sobre la responsabilidad colectiva en la prevención de tales tragedias. Porque, en el fondo, la historia de Lucas Viana, por más específica que sea, carga ecos de tantas otras vidas, de tantos otros jóvenes que, en silencio, pueden estar librando sus propias batallas internas. Es necesario que nosotros, como sociedad, prestemos más atención, que no ignoremos las señales, que creemos redes de apoyo, que ofrezcamos ayuda antes de que sea demasiado tarde. La urgencia de este llamado, la necesidad de una vigilancia social más atenta, adquiere matices aún más dramáticos cuando nos volvemos hacia la cuna de la angustia, hacia los primeros años que moldearon el alma fragmentada de Lucas Viana. Es en la casa de Lucas Viana, un hogar que debería ser refugio pero que se transformó en el escenario de su aislamiento, donde los primeros susurros de la oscuridad comenzaron a resonar. Entramos en este espacio no como invasores, sino como observadores silenciosos, tratando de descifrar los enigmas de una infancia que, en retrospectiva, grita por atención. Las imágenes que surgen son de una melancolía casi palpable, un carrito de control remoto empolvado, olvidado en el rincón de la sala, como un eco mudo de juegos que nunca ocurrieron de verdad. Figuras de acción, todavía en sus cajas, intactas, revelan una ausencia de fantasía y de convivencia lúdica. El cuarto de Lucas Viana, un santuario de desorden, no es el caos típico de la adolescencia, sino el reflejo de una mente en turbulencia, un universo privado donde la soledad parecía ser la única compañera constante. Libros apilados, cuadernos rayados con dibujos sombríos, una guitarra recargada en la pared, tal vez un escape nunca explorado realmente. La atmósfera es de una quietud pesada, donde el silencio no es paz, sino la ausencia ensordecedora de interacción, de risas, de voces que se mezclan. Parece que allí, entre esas paredes, el tiempo corría de una manera diferente, más lento, más denso, marcando cada minuto con la tinta invisible del abandono. El doctor Elías Costa, con su vasta experiencia en perfiles criminales y comportamiento violento, nos guía por este viaje doloroso, señalando lo que él llama banderas rojas precoces. Muchas veces, explica el doctor Costa, buscamos un evento catalizador grandioso, un hito incuestionable, pero en realidad
la semilla de la alienación se planta en pequeños actos, en vivencias repetidas de invisibilidad. El bullying persistente, esa burla pesada que no da tregua en la escuela, el apodo cruel que se pega a la piel como un sello, la exclusión en los grupos de amigos, todo eso va corroyendo la autoestima de un niño, de un joven. Y no es solo la agresión explícita, la negligencia emocional, la ausencia de una mirada que reconozca, de un abrazo que consuele, de una charla que valide los sentimientos, es igualmente devastadora. Es como si el mundo dijera repetidamente, tú no importas, y cuando no importas para los demás, la tendencia es que comiences a no importar para ti mismo, o peor, que comiences a sentir rabia por no importar. La dificultad para formar vínculos sociales, para sentirse parte de una pandilla o grupo, es otro punto crucial que el Dr. Costa destaca. El niño que se convierte en tirador, afirma con una voz cargada de una tristeza profesional, no es inherentemente malo en el sentido tradicional. Es, la mayoría de las veces, un niño que se siente profundamente incomprendido, invisible o constantemente amenazado. Vive en un estado de alerta, de autodefensa, porque el mundo para él es un lugar hostil. Imaginen el dolor de ser el último en ser elegido para el equipo de fútbol, o de ver a sus compañeros de escuela planeando una salida al centro comercial sin invitarte, de ser el blanco de burlas por una característica física o por ser más introspectivo. Estas experiencias, que para muchos pueden parecer triviales, para una mente en formación, especialmente una ya vulnerable, son como golpes continuos que pavimentan un camino de resentimiento. La narrativa se vuelve entonces hacia cómo Lucas Viana pudo haber internalizado estas experiencias. El dolor, inicialmente sentido como un peso insoportable, gradualmente se metamorfosea en resentimiento. El miedo, la sensación de impotencia ante la crueldad ajena o la indiferencia familiar, comienza a ser sublimado en una fantasía de poder, un refugio mental donde él, y solo él, poseía el control. Tal vez en su universo privado, él era el héroe de una historia en la que los villanos eran aquellos que lo hirieron, los que lo ignoraron, o de forma más sombría, se veía como el verdugo, el justiciero de un dolor que nadie más parecía ver. Esta transmutación de la vulnerabilidad en una búsqueda de control absoluto es uno de los aspectos más perturbadores de la mente de un tirador. Es un grito de auxilio que se calla, transformándose en un susurro de venganza, alimentado por cada rechazo, cada humillación. La voz en off del documental, entonces, cuestiona con una melancolía que busca respuestas en un pasado inalcanzable. ¿Será que las primeras señales estaban ahí, pero nadie las vio? En medio del ajetreo de la vida, de la rutina frenética que nos consume, ¿será que dejamos de notar un grito silencioso? ¿O será que la sociedad, con sus mecanismos fallidos de soporte y acogida, falló en ofrecer el apoyo necesario para un corazón que ya empezaba a fragmentarse? ¿Quién sabe si un profesor más, atento, un compañero que extendiera la mano o incluso un familiar que supiera leer entre líneas el silencio, pudo haber cambiado el curso de esta tragedia? La sensación inquietante que flota en el aire es que el pasado, por más distante que parezca, es un eco constante en el presente, una sombra proyectada que, sin la debida atención, continúa moldeando destinos, preparando el terreno para la próxima fase de la vida de Lucas Viana, una fase donde el dolor infantil comenzaría a solidificarse en elecciones irreversibles. La infancia, con sus dolores silenciosos y heridas abiertas, se dio lugar a un torbellino aún más impiedoso, la adolescencia de Lucas Viana. Fue un período de transformación brutal, donde la fragilidad infantil chocó contra la dura realidad de la búsqueda de identidad y pertenencia, y donde, para Lucas, la soledad ya no era una condición esporádica, sino un estado permanente, una sombra que lo seguía por todos lados. La escuela estadual Aurora, antes un símbolo de promesa y aprendizaje, se convirtió para él en un escenario de tormento diario, un laberinto social donde cada pasillo, cada patio, cada salón de clases amplificaba la sensación de su propia invisibilidad. Mientras la mayoría de los adolescentes se amontonaban en grupitos, intercambiaban secretos y risas en los recreos,
o se conectaban a través de jerga y referencias a memes que solo ellos entendían, Lucas observaba de lejos. Sus ojos, que debían brillar con la curiosidad y la energía típicas de la edad, cargaban un peso que parecía mucho más antiguo. Veía a los chicos jugando fútbol, a las niñas chismeando sobre sus amores platónicos, a los grupos de estudio discutiendo el próximo examen de matemáticas. Para ellos, la escuela estadual Aurora era un universo vibrante, lleno de posibilidades. Para Lucas, era un desierto ruidoso, donde el eco de su propia exclusión era la única melodía constante. El bullying, que antes podía ser sutil, ahora se volvía más directo, más cruel, alimentado por la percepción de su vulnerabilidad. Apodos malintencionados, empujones disfrazados, risas apagadas cuando él pasaba. Cada uno de estos actos era un ladrillo más en la muralla de aislamiento que construía alrededor de sí mismo. Su invisibilidad, paradójicamente, era su armadura contra el dolor de ser visto y rechazado, pero también su prisión más cruel, impidiendo cualquier oportunidad de conexión genuina. Fue en ese vacío de pertenencia donde el mundo digital comenzó a llenar los huecos, ofreciendo un refugio seductor para la mente atormentada de Lucas. El consultorio del doctor Elías Costa, con sus paredes sobrias y gráficos complejos, se convertía en el espacio donde esta dinámica era desentrañada. El psicólogo forense, con la sabiduría de años analizando la psique humana, explicaba la atracción fatal que las redes sociales y las comunidades online ejercían sobre jóvenes aislados como Lucas. Piense en el mundo digital como un espejo, decía el doctor Costa, con voz tranquila pero cargada de gravedad. Para algunos, refleja la vida real, ampliando conexiones y oportunidades. Para otros, especialmente aquellos que ya se sienten al margen, ofrece una imagen distorsionada pero seductora de pertenencia. Para Lucas, estos espacios virtuales no eran solo un pasatiempo, eran un santuario. Allí podía ser quien quisiera o, más precisamente, podía ser la versión de sí mismo que sentía que el mundo real rechazaba. En foros anónimos y grupos de discusión sobre temas oscuros, encontró a otros que compartían su rabia, su frustración, su sentimiento de injusticia. El doctor Elías Costa detallaba cómo estos ambientes funcionaban como verdaderas cámaras de eco, donde narrativas de victimización eran constantemente reforzadas, donde el odio contra el mundo exterior era validado y donde las fantasías de venganza ganaban contornos cada vez más nítidos. Es un ciclo peligroso, continuaba el doctor. Costa, la persona se siente injusticiada en la vida real, busca validación online, encuentra a otros que se sienten igual, y juntos amplifican esos sentimientos, transformando la frustración individual en un sentido colectivo de propósito distorsionado. La empatía, en este contexto, comienza a desvanecerse, sustituida por una lógica implacable de nosotros contra ellos. Lucas, inmerso en este universo paralelo, comenzó a ver sus propios dolores y humillaciones no como fallas personales, sino como evidencias de una conspiración mayor contra él y contra todos los incomprendidos. La validación que recibía online, a través de likes y comentarios de personas que nunca vería, era un bálsamo para su alma herida, pero un veneno lento para su percepción de la realidad. Se sentía finalmente comprendido, parte de algo, aunque ese algo fuera una comunidad construida sobre la base del resentimiento y la proyección de culpa. La línea entre la fantasía online y la realidad tangible comenzó a borrarse de forma alarmante. Las discusiones sobre justicia y retribución en los foros, que inicialmente podrían parecer solo desahogos, gradualmente se metamorfosearon en planes concretos, en guiones de venganza que parecían cada vez más plausibles, más necesarios. El aislamiento digital no solo profundizó su soledad, sino que también proporcionó un terreno fértil para la radicalización de sus ideas. Lo que empezó como una búsqueda de conexión, de un lugar donde pudiera ser aceptado, se transformó en un camino sombrío, donde la empatía fue gradualmente asfixiada y la desconexión total de la realidad se volvió inminente. Las horas pasadas frente a la pantalla,
con el brillo azulado iluminando su rostro en su cuarto de la casa de Lucas Viana, eran un portal a un mundo donde se sentía poderoso, donde su rabia estaba justificada y donde la idea de devolver el dolor que sentía parecía la única salida. La pregunta resonaba en el aire, sombría y urgente, flotando sobre la narrativa de la vida de Lucas Viana como una nube de tormenta. ¿En qué punto la búsqueda de conexión online se transforma en un camino hacia la desconexión total de la realidad y de la empatía, pavimentando el terreno para lo impensable? La oscuridad digital, que a veces parecía un refugio, era en realidad una cámara de eco para los fantasmas internos, amplificando las distorsiones que se formaban en la mente de individuos como Lucas Viana. Es en este laberinto psicológico donde el doctor Elías Costa nos invita a entrar en su consultorio, un espacio de sobriedad y análisis donde la complejidad de la mente humana es disecada con la precisión de un cirujano. El ambiente, con sus estanterías llenas de libros y gráficos en un monitor de alta definición, no es frío, sino un santuario de búsqueda de comprensión. El doctor Costa, con su voz calmada y mirada penetrante, inicia la exploración de un terreno pantanoso, desmitificando la idea simplista de que un tirador nace de una única causa o de una locura instantánea. No existe un perfil de tirador único, un manual que uno lea y listo, identifique, explica el doctor Elías Costa, gesticulando hacia un esquema complejo que surge en la pantalla detrás de él, mostrando una red de factores interconectados. Lo que tenemos es una confluencia de rasgos, de condiciones que, cuando se alinean, aumentan exponencialmente el riesgo de una tragedia. Es como un rompecabezas macabro, donde cada pieza, por sí sola, puede parecer inofensiva, pero juntas forman un escenario de violencia inimaginable. Señala uno de los bloques del gráfico que se ilumina. El narcisismo herido. No es la autoestima elevada lo que molesta, sino la creencia inflada de una grandeza personal, de un destino grandioso que es constantemente aplastada por la realidad. La persona se ve como un genio incomprendido, un líder no reconocido, y el mundo, en su percepción distorsionada, conspira para mantenerla pequeña, humillada. La rabia que nace de esa disonancia es profunda, corrosiva. Para Lucas Viana, podemos imaginar que esa grandiosidad latente chocaba con la aparente insignificancia de su vida, con la falta de reconocimiento, tal vez incluso con el desprecio que sentía o imaginaba sentir por parte de sus compañeros en la escuela estatal Aurora o incluso en casa. La pantalla cambia y ahora un nuevo concepto gana protagonismo: la paranoia. Es la sensación constante de estar siendo perseguido, de que todos están en tu contra, de que la gente te juzga, te pone trampas, continúa el doctor Costa con un tono de voz más profundo. En el contexto de Lucas, esta paranoia podría manifestarse como la convicción de que él era el blanco de burlas, de que era el excluido por excelencia, aunque no siempre hubiera evidencias concretas de ello. Internet, como vimos, puede ser un terreno fértil para amplificar estos sentimientos, transformando un comentario inocente en una prueba irrefutable de persecución. Se convierte en un justiciero en potencia, alguien que cree que solo él puede corregir las injusticias que sufrió o presenció, reales o imaginarias. Animaciones sutiles en la pantalla ilustran una mente en conflicto, con figuras sombrías acechando en las sombras, representando la paranoia. Luego el foco se vuelve hacia la falta de empatía, uno de los pilares de la deshumanización. Es la incapacidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir el dolor ajeno como si fuera propio, explica el psicólogo forense. Para muchos de estos individuos, las víctimas se convierten en meros objetos, piezas en un juego mayor, desprovistas de humanidad. La violencia deja de ser un acto contra una persona y pasa a ser una forma de expresar una frustración interna, una venganza contra un sistema o una sociedad que, en su visión, los oprimió. Lucas tal vez llegó a un punto donde las personas de la escuela estatal Aurora ya no eran compañeros o profesores, sino símbolos de todo lo que detestaba o lo que lo hacía sufrir. El doctor Elías Costa introduce entonces un concepto menos conocido, pero igualmente crucial: la alexitimia.
Es la dificultad para reconocer y expresar las propias emociones. Imaginen un vaso que se va llenando, pero la persona no puede identificar qué hay allí dentro, y mucho menos expresarlo. Rabia, tristeza, frustración, todo se acumula, pero no encuentra una válvula de escape saludable, explica, mientras la pantalla muestra un vaso desbordándose lentamente. El individuo con alexitimia vive en un estado de anestesia emocional, pero esa anestesia es solo superficial. Por debajo, la presión crece hasta que la única forma de sentir algo o de liberar esa presión insoportable es a través de una explosión, de un acto extremo. Es como si la mente de Lucas Viana estuviera en un constante estado de ebullición silenciosa, hasta que ya no hubo más espacio para la contención y la única salida fue el caos. El documental utiliza la historia de Lucas Viana como un estudio de caso hipotético, entrelazando el análisis del doctor Costa con fragmentos que podrían haber sido parte de la vida del tirador. Testimonios de especialistas en comportamiento juvenil indican que la alexitimia, combinada con el aislamiento social, puede crear un vacío peligroso. La casa de Lucas Viana, en su descripción inicial, ya nos daba pistas de un ambiente donde las emociones tal vez no se discutían abiertamente, donde el silencio era la regla y no la excepción, comenta el doctor Costa, mientras imágenes estilizadas de la casa de Lucas Viana, con puertas cerradas y sombras alargadas, aparecen en la pantalla, evocando una sensación de soledad y secretos. Es crucial resaltar, y el doctor Elias Costa lo enfatiza con seriedad, que la presencia de trastornos mentales no es una causa directa de violencia. Eso es un mito peligroso que necesitamos deconstruir. La gran mayoría de las personas con trastornos mentales no son violentas y, de hecho, son mucho más propensas a ser víctimas de violencia, afirma, mirando directamente a la cámara. Los trastornos mentales son factores de riesgo, sí, pero solo cuando se combinan con otros elementos sociales y ambientales, como el aislamiento, el bullying persistente, el acceso a armas, la glorificación de la violencia en ciertos círculos online y la falta de redes de apoyo. No podemos simplificar una cuestión tan compleja reduciéndola a una sola variable. La mente de un tirador no está loca en el sentido popular. Opera con una lógica interna, muchas veces distorsionada. Sí, pero una lógica que tiene sentido para el individuo, que justifica sus actos como una retribución, una justicia personal. Es una realidad paralela que se construye ladrillo a ladrillo hasta volverse inexpugnable. La pregunta final queda en el aire, pesada y urgente, resonando en el consultorio del doctor Elías Costa y en la conciencia de todos los espectadores. ¿Cómo podemos identificar e intervenir cuando la mente comienza a construir una realidad tan peligrosa antes de que se manifieste en actos irreversibles? La complejidad de la psique humana rara vez ofrece respuestas simples para preguntas tan profundas. El viaje que lleva a un individuo al umbral de la violencia es una red intrincada de factores, pero existen puntos de ruptura, momentos decisivos que funcionan como los catalizadores finales, desmantelando las últimas barreras internas. El doctor Elias Costa, con su vasta experiencia en perfiles criminales, detalla estos eventos como verdaderos terremotos en la estructura mental de personas ya fragilizadas. Explica que no se trata de un único acontecimiento aislado, sino de la gota que derramó el vaso, una serie de experiencias que, para una mente como la de Lucas Viana, confirman las peores creencias sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodea. Imaginen la vida como un camino sinuoso, lleno de desafíos y desvíos. Para la mayoría, los obstáculos se superan, a veces con cicatrices, pero el viaje continúa. Para otros, sin embargo, ciertos hitos se convierten en trampas mortales, quebrando el espíritu y desviando el curso hacia un camino sin retorno. Lucas Viana, en su viaje de aislamiento y angustia, seguramente encontró estos catalizadores. No fueron meros contratiempos, sino golpes devastadores que interpretó como la confirmación de su insignificancia, de su rechazo irremediable. Una pérdida significativa, tal vez la muerte de un familiar cercano, o el alejamiento abrupto de un amigo
que representaba el último vínculo con la normalidad, pudo haber sido uno de esos momentos. La sensación de abandono, de ser dejado atrás, es un veneno lento que corroe el alma, y para Lucas esa pérdida pudo haber sido la grieta inicial en su represa emocional. O tal vez fue un rechazo, no solo amoroso, sino social, de esos que marcan la adolescencia y la juventud. Ser excluido de la bola o el grupo, no ser invitado a un evento importante, ser blanco de burlas incesantes en un grupo de WhatsApp o en los pasillos de la escuela estatal Aurora. Para una mente en formación que busca aceptación y pertenencia, ser constantemente dejado de lado o ridiculizado puede ser más que una inconveniencia. Puede ser la validación de que no merece estar allí, de que es un don nadie. El doctor Elías Costa resalta que en un contexto escolar, la humillación pública es un arma potente, capaz de destruir la autoestima y pulverizar cualquier rastro de esperanza en un futuro mejor. Un simple desliz, una respuesta equivocada en clase, un tropiezo en el patio que se volvió motivo de burla generalizada, pudo haberse transformado en la mente de Lucas en una vergüenza insoportable, un certificado de su falla irremediable ante todos. Estos momentos, por más triviales que puedan parecer para un observador externo, adquieren proporciones gigantescas en la psique de quien ya está al borde del precipicio. Para Lucas, que ya venía construyendo una realidad paralela de resentimiento y victimización, cada uno de estos catalizadores sirvió como un ladrillo más en la pared que lo separaba del mundo, al mismo tiempo que corría los cimientos de su propia cordura. El sentimiento de una profunda injusticia, de que el mundo conspiraba en su contra, de que la vida era inherentemente cruel y selectiva, se fue enraizando. Una nota baja crucial que impidió un plan, una oportunidad perdida por algo que consideraba fuera de su control, reforzaba esa narrativa interna de que era una víctima de un sistema mayor, despiadado e injusto. La dramatización sutil de escenarios genéricos nos permite vislumbrar lo que Lucas Viana pudo haber sentido. Imagínenlo sentado solo en el comedor de la escuela estatal Aurora, observando a sus compañeros reír e interactuar mientras él permanece invisible, un espectador no deseado de la vida ajena, o la frustración de intentar expresarse, de buscar ayuda y ser ignorado o peor aún, rechazado. Cada una de estas microagresiones, cada pequeña exclusión, cada humillación percibida, se sumaba a una carga emocional insostenible. La mente, ya fragilizada y aislada, interpreta estos eventos no como desafíos a superar, sino como la confirmación irrefutable de sus peores creencias. No soy lo suficientemente bueno, a nadie le importo, no pertenezco a ningún lugar. En ese punto, la persona comienza a sentir que ya no tiene nada que perder. Es un estado peligroso, donde las ataduras morales y sociales, que normalmente contienen los impulsos más sombríos, comienzan a desmantelarse. La empatía disminuye, la racionalidad se oscurece y el deseo de represalia, de hacer que los demás sientan el mismo dolor o uno mayor, comienza a germinar. Es como una represa que, tras años de presión y acumulación de agua, cede. La estructura interna colapsa y la fuerza represada se libera de forma arrolladora y destructiva. El agua, antes contenida, inunda el valle, llevándose todo a su paso. De la misma forma, el dolor y la desesperación acumulados en la mente de Lucas Viana pudieron haber encontrado en estos catalizadores el punto de no retorno, el momento en que la barrera entre el pensamiento y la acción se rompió. La fragilidad de la mente humana ante la adversidad es un recordatorio contundente de la importancia de las redes de apoyo, de la escucha activa y de la intervención temprana. ¿Cuántos Lucas Viana existen por ahí, acumulando dolores silenciosos, esperando el catalizador que los empujará al abismo? La sociedad, con sus prisas y exigencias, muchas veces falla en ver las señales, en ofrecer la mano, en crear un ambiente donde la esperanza pueda florecer incluso ante la dificultad. Cuando la esperanza se desvanece y el sentimiento de victimización domina, ¿cuál es el último hilo que impide la caída en el abismo de la violencia? Esa es la cuestión que flota en el aire, mientras la mente de Lucas Viana comienza a transitar del dolor y la desesperación a la fase más sombría de todas, el planeamiento.
A partir de aquel instante, el sufrimiento que corría a Lucas Viana dio lugar a una fría y calculada obsesión, transformando cada fragmento de su dolor en ladrillos para la construcción de un plan macabro. Aquella chispa, aquel catalizador que el doctor Elías Costa tanto estudiaba, había incendiado una hoguera de resentimiento donde la fantasía de venganza y poder comenzaba a solidificarse en una estructura asombrosamente lógica. Ya no era solo un escape mental, un desvarío sombrío para soportar la soledad en la casa de Lucas Viana. Se había convertido en un proyecto, un guión detallado para una tragedia que veía como su única salida, su único grito de existencia. En el consultorio del doctor Elías Costa, las complejas redes neuronales de un cerebro en colapso eran disecadas. El planeamiento, explicaba el psicólogo forense con una seriedad que pesaba en el ambiente, no es meramente una cuestión de logística. No se trata solo de cómo adquirir un arma, dónde atacar o cuándo. Es un proceso psicológico intenso donde la mente del tirador, tras el gatillo emocional, se vuelve obsesiva y metódica. Cada paso del plan es una autojustificación, una validación de la justicia que cree estar a punto de ejecutar. Para Lucas Viana, el cuarto en la casa de Lucas Viana dejó de ser solo un refugio y se transformó en un cuartel general. Las paredes invisibles de su aislamiento ahora albergaban un universo de mapas, anotaciones febriles e investigaciones online. No había testigos para el espectáculo silencioso de su mente en ebullición. En reconstrucciones hipotéticas, las pantallas de computadoras y cuadernos cobraban vida, mostrando bocetos rudimentarios de la escuela estatal Aurora, con flechas indicando rutas de escape, puntos ciegos de las cámaras de seguridad y la ubicación exacta de salones y áreas comunes. Cada detalle era meticulosamente considerado, cada paso ensayado una y otra vez en su mente, como un director ensayando una sinfonía de destrucción. La voz en off describía el mundo interno del tirador, un lugar donde la línea entre la realidad y la fantasía se deshacía por completo. Para Lucas, cada trazo en el papel, cada clic en el teclado, era un paso hacia el control que nunca sintió tener. La anticipación de la violencia no venía acompañada de miedo o repulsa, sino de una extraña sensación de poder, de finalmente ser visto, de dejar una marca imborrable en un mundo que lo había ignorado y lastimado. Las víctimas, para él, ya no eran individuos con sueños, familias y vidas, eran figuras sin rostro, meros obstáculos o símbolos de una opresión que necesitaba derribar. El inspector Carlos Almeida, quien más tarde analizaría cada vestigio de esta preparación, vería la frialdad en el planeamiento como uno de los aspectos más perturbadores del caso. La ausencia de remordimiento previo, la capacidad de deshumanizar completamente a quienes serían afectados, era un testimonio de la profunda ruptura psicológica de Lucas Viana. Era una lógica distorsionada donde el acto de matar se recontextualizaba como una forma de justicia, una retribución por los años de desprecio y bullying que percibía haber sufrido. La escuela estatal Aurora, el lugar que debería ser un templo de aprendizaje, se transformaba en su escenario particular para un espectáculo de venganza. Las búsquedas online de Lucas, si pudieran ser totalmente recuperadas, revelarían un patrón perturbador. Búsquedas sobre tipos de armas, tutoriales para fabricar explosivos caseros, relatos de otros ataques y foros donde la violencia era glorificada. Era un clavado cada vez más profundo en un abismo digital donde encontraba validación e inspiración para sus impulsos más oscuros. La casa de Lucas Viana, antes un hogar, se había convertido en el epicentro de una conspiración contra el mundo, un búnker de ideas letales. La soledad, antes una carga, ahora era una ventaja que permitía que el plan floreciera sin interrupciones ni cuestionamientos. El doctor Elías Costa enfatizaba la importancia de entender esta fase de planeamiento. Aquí es donde la fantasía se convierte en proyecto. Es el punto donde la mente del individuo se convence de que no hay otra salida, que la violencia es la única respuesta válida. La deshumanización de las víctimas es crucial. Sin ella, la conciencia moral, por más tenue que sea, podría intervenir. Pero Lucas Viana, en su burbuja de resentimiento, ya había borrado la humanidad de sus objetivos. Eran meros conceptos,
obstáculos a eliminar en su camino hacia la redención o el reconocimiento. La tensión se volvía palpable con cada detalle imaginado, con cada paso ejecutado mentalmente, con cada garabato en el papel, con cada ítem añadido a su lista mental de tareas. El plan de Lucas Viana dejaba de ser una sombra en la mente y se materializaba en algo aterradoramente real. El espectador sentía la inevitabilidad acercarse, la barrera cada vez más fina entre el pensamiento y la acción deshaciéndose. ¿Qué sucede cuando la imaginación más sombría encuentra la capacidad de ejecución, transformando pensamientos destructivos en un guión para la tragedia? La respuesta, en el caso de Lucas Viana, estaba a punto de ser revelada, y el punto de no retorno estaba peligrosamente cerca, esperando el momento justo para manifestarse en la escuela estatal Aurora. El tic-tac del reloj en la pared de la casa de Lucas Viana parecía amplificado esa noche. Cada segundo era un martillo golpeando la puerta de una decisión irreversible. No había rayos ni truenos, solo un silencio opresivo que devoraba cualquier sonido externo, dejando espacio únicamente para el tumulto interno que se desarrollaba en la mente del joven. Lucas Viana no mostraba agitación externa. Al contrario, una calma gélida parecía haberlo poseído, un barniz peligroso sobre un volcán a punto de estallar. Sus pasos eran lentos, metódicos, mientras se movía entre los pocos objetos de su cuarto. Cada toque, cada mirada, cargados de un peso que solo él comprendía. La respiración, casi imperceptible, era la única prueba de que la vida aún pulsaba en su cuerpo, aunque el alma ya estuviera en otro lugar, en un abismo desde donde el regreso parecía imposible. El doctor Elías Costa, en su consultorio, analizaba gráficos complejos, sus ojos expertos buscando patrones en datos que para la mayoría serían solo números fríos. No se trata de un único clic, de un interruptor que simplemente se enciende o se apaga, explicaba el psicólogo forense con voz grave y ponderada. El punto de no retorno para mentes como la de Lucas Viana es una sucesión de microdecisiones, cada una de ellas corroyendo un poco más la barrera moral hasta que cede por completo. Es un proceso insidioso donde la lógica distorsionada se construye ladrillo a ladrillo, pavimentando el camino para el acto final. Gesticulaba ilustrando la complejidad de la psique humana. Es como una gotera persistente que con el tiempo perfora la roca más sólida. Lucas no se despertó un día y decidió matar. Fue entregándose paso a paso a una narrativa interna de odio y resentimiento. En la soledad de su cuarto, Lucas Viana comenzaba a dar forma concreta a su lógica particular. La narración en off llenaba el silencio. Veía el mundo como un escenario donde él era el protagonista de una injusticia interminable, y los demás, meros figurantes, cómplices silenciosos o activos de su sufrimiento. La fantasía de poder, de dar la vuelta al juego, de imponer su voluntad, ya no era un desvarío, sino una realidad palpable, casi un derecho adquirido. El sonido de los propios latidos del corazón de Lucas, ahora intensificado en la banda sonora, parecía el tambor de guerra de una batalla que estaba a punto de librar contra un mundo que lo había rechazado. Cada latido era una confirmación, una validación de la necesidad de su venganza. La racionalización del acto era meticulosa. Las víctimas, antes individuos con sus propias vidas y sueños, eran deshumanizadas, transformadas en símbolos abstractos de sus frustraciones. No eran personas, eran la personificación de la humillación, de la indiferencia, del dolor que sentía, y al atacarlas, no estaría atacando a seres humanos, sino a la raíz de su propio tormento, observaba el doctor Elías Costa con un semblante de profunda preocupación. Esa es la lógica perversa que se instala, la de que el acto es inevitable, es necesario, es la única salida para un problema que en su cabeza no tiene otra solución. Es un querer jugar al justiciero, pero con una brújula moral completamente averiada, ¿me explico? La ausencia de frenos, el colapso de la empatía, la primacía de una narrativa interna de odio. Todos estos elementos convergían hacia el momento final. El doctor Costa continuaba. ¿Qué se pierde en el alma humana cuando la decisión de destruir se superpone a todo instinto de preservación y compasión? Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir el dolor ajeno.
Para Lucas Viana ese puente se derrumbó hace mucho tiempo. Estaba cegado por su propio dolor, por su propia rabia, incapaz de ver más allá de sus propias narices, como solemos decir. El arma, fría y pesada en sus manos, no era solo un objeto, era la extensión de su voluntad distorsionada, el instrumento que transformaría la fantasía en una realidad brutal. El contacto físico con el arma sellaba el pacto, el punto donde el pensamiento y la acción se fundían en una sola entidad monstruosa. En aquel instante, la línea tenue entre lo que se piensa y lo que se hace fue cruzada de forma irreversible. Para Lucas no había vuelta atrás. No era un momento de duda, sino de una claridad distorsionada, donde el caos interno se resolvió en una única y terrible certeza. La idea de salvación o redención a través de la violencia se solidificaba, una ilusión peligrosa que enmascaraba la desesperación más profunda. Algunos se entregan a la desesperación pura, otros encuentran una especie de paz en esta decisión final, una paz macabra que proviene de la convicción de que tienen el control, de que finalmente están actuando, reflexionaba el doctor Elías Costa, su voz haciendo eco de la gravedad de la situación. Es un momento de entrega no a la vida, sino a la oscuridad que hace tiempo lo rondaba. La casa de Lucas Viana se convertía en el escenario de una preparación sombría. El silencio de la madrugada era roto solo por los sonidos sutiles de sus movimientos, cada uno de ellos cargado de un propósito fatal. Los objetos que acomodaba, los pasos que daba, todo indicaba la inevitabilidad del horror inminente. El destino estaba sellado no solo para Lucas, sino para todos aquellos que se cruzarían en su camino en la escuela estatal Aurora al día siguiente. La noche avanzaba, y con ella la promesa de un amanecer que traería consigo una tragedia inolvidable, un hito de dolor y cuestionamiento para toda la sociedad. La claridad pálida comenzaba a romper la oscuridad de la madrugada, pintando el cielo grisáceo con tonos anémicos que apenas anunciaban la herida abierta que el día estaba a punto de infligir. En las calles, aún en silencio, el zumbido de los primeros autos y el chisporroteo distante de un radio de panadería eran los únicos sonidos que rompían la quietud tensa. Era una mañana como tantas otras, con la promesa de sol y la rutina inquebrantable que movía a la metrópoli, pero para algunos el amanecer cargaba un peso insoportable, el preludio de una pesadilla que rasgaría el tejido de la normalidad. En la escuela estatal Aurora, el murmullo matutino era una sinfonía familiar que comenzaba. Mochilas de colores se balanceaban en la espalda de niños que corrían para reencontrarse con amigos. El olor a pan recién horneado de una panadería cercana se mezclaba con el aroma a pasto mojado, y la risa inocente llenaba los pasillos aún vacíos, pero que pronto estarían llenos de vida. Profesores y personal abrían los salones, organizaban materiales, intercambiaban saludos y bromas típicas del inicio de la jornada. El timbre de la escuela, pronto, llamaría a todos al ritmo del aprendizaje, a la efervescencia de ideas y descubrimientos que era la esencia de aquel lugar. Padres se despedían de sus hijos en los portones, con besos y abrazos apresurados, sin la menor idea de que esa sería la última vez que algunos de ellos verían a sus pequeños corriendo hacia ese santuario del conocimiento. Era la belleza sencilla de la vida cotidiana en su forma más pura y vulnerable, un escenario de esperanza y futuro. Mientras tanto, a pocas cuadras de allí, dentro de un auto estacionado en una calle lateral, Lucas Viana respiraba profundo. El aire parecía más denso, más pesado, casi tangible en sus pulmones. El volante, antes un objeto de control, ahora era solo un punto de apoyo para las manos que temblaban levemente, pero con una determinación fría. Sus ojos, antes perdidos en un vacío existencial que lo había acompañado por años, ahora se fijaban en el portón de la Aurora con una intensidad gélida, casi sobrenatural. No había más vacilación, solo una inercia fatalista que lo impulsaba. El mundo exterior, con sus sonidos y colores, parecía distante, filtrado por una niebla que empañaba la realidad, transformando todo en un escenario irreal para la obra que estaba a punto de escenificar. El arma, fría y pesada en sus manos escondida bajo el saco, era un vínculo tangible con el abismo que estaba a punto de abrir, un objeto de poder distorsionado
que prometía silenciar las voces que lo atormentaban, o eso creía él. El doctor Elias Costa, con su voz ponderada y serena, pero cargada de una gravedad que reflejaba la profundidad del tema, explicaría más tarde que, en este punto, el tirador muchas veces entra en un estado de casi trance. La realidad se distorsiona y la acción se vuelve una fatalidad predeterminada. Ya no hay espacio para la duda, para el «y sí». Es una defensa psíquica, una forma de anestesiar la propia humanidad antes de cometer un acto tan deshumano, una disociación completa de la empatía y de la conciencia moral. La mente se cierra en un túnel donde el único objetivo es la ejecución del plan, por más macabro que sea. Hay una extraña calma que precede a la tempestad, una quietud interna aterradora que enmascara la erupción inminente de violencia. Es el ápice de la deshumanización, donde la vida ajena pierde todo valor y el individuo se convierte en un mero instrumento de su propio dolor y rabia acumulada. La cámara, con una precisión casi quirúrgica, podría enfocarse en detalles sensoriales que subrayaban la tensión. El tic-tac insistente del reloj en el tablero del auto de Lucas, el ritmo acelerado de su respiración que apenas se oía, el apretón casi imperceptible de su mano en el arma oculta, el sudor frío que corría por su sien y la mirada fija en su destino, una mirada que parecía ver más allá del concreto y el vidrio de la escuela, viendo solo la concretización de sus delirios. La banda sonora, antes sutil y atmosférica, ahora se intensificaba con notas graves y disonantes, creando una sensación de opresión y presagio, como el redoble de tambores que anunciaban el fin de una era de paz y el inicio de una batalla cruel. Era el contraste más chocante imaginable, la vida floreciendo en su inocencia fuera de los muros de la escuela estatal Aurora, y la oscuridad absoluta que se incubaba a pocos metros de allí, a punto de invadir y destruir. La dualidad entre la normalidad del ambiente escolar, repleto de risas y planes para el futuro, y la anormalidad de la intención de Lucas, cargada de odio y desesperación, creaba un abismo de incomprensión que la sociedad aún luchaba por cruzar. La voz en off, con un tono grave y reflexivo, casi un lamento, cuestionaba la inocencia del momento que sería brutalmente rota en instantes. Nadie podría prever que, en pocos segundos, la vida de cientos de personas cambiaría para siempre. ¿Qué se esconde bajo la superficie de la rutina, a punto de explotar? ¿Cómo un sistema, una comunidad, falla al percibir las señales, al interceptar el dolor que se metamorfosea en furia? Aquel silencio antes de la tormenta era un grito mudo de auxilio que nadie escuchó. El silencio antes de la tempestad era palpable, denso, casi una entidad propia. Preparaba al espectador para el impacto devastador que vendría, pero también nos invitaba a una reflexión más profunda. No se trataba solo de entender lo que Lucas Viana hizo aquel día, sino de comprender las fuerzas que lo moldearon, los vacíos que lo consumieron y las fallas de un sistema que permitió que un joven llegara a tal punto de desesperación. La historia de Lucas, del doctor Elias Costa, de Sofía Méndez y del inspector Carlos Almeida, no es solo un relato de tragedia, sino un espejo que nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos, hacia nuestras comunidades y hacia la manera en que lidiamos con la salud mental, con el bullying, con el aislamiento social y con la violencia en sus diversas formas. La escuela estatal Aurora nunca volvería a ser la misma. El Centro Comunitario Renacimiento nacería del dolor, un testimonio de la resiliencia humana y de la búsqueda incesante de cura y prevención. La casa de Lucas Viana, antes un hogar, sería para siempre un símbolo de un camino tortuoso y sin retorno. Este documental buscó desentrañar las complejidades detrás del acto, no para justificar, sino para intentar entender, y con ello, tal vez evitar que otras auroras lleguen a sangrar. La mente humana es un universo vasto y misterioso, capaz de las mayores bellezas y de las más profundas crueldades. Nos corresponde a nosotros, como sociedad, iluminar los rincones más oscuros, ofrecer la mano y la escucha, y construir puentes donde antes solo había abismos. Es un llamado a la acción, a la empatía, a la vigilancia. Por cada Lucas Viana que surge, hay una falla colectiva que necesitamos enfrentar. Que la memoria de las víctimas de la escuela estatal Aurora y el dolor de los sobrevivientes
como Sofía Méndez, nos inspiren a un compromiso inquebrantable con la vida, con la salud mental y con la paz. Que la incansable búsqueda de justicia del inspector Carlos Almeida y el análisis del doctor Elias Costa sirvan de base para un futuro donde la prevención sea prioridad y la violencia una memoria distante. Si esta jornada por la mente y el lado sombrío de un tirador resonó en usted, si cree en la importancia de debatir temas tan complejos y dolorosos, deje su like para que este contenido llegue a más personas. Suscríbase al canal para seguir otras investigaciones y reflexiones. Y sobre todo, comparta su opinión en los comentarios. Su voz, sus preguntas y sus ideas son fundamentales para construir un futuro donde la Escuela Estatal Aurora vuelva a ser solo un lugar de esperanza y aprendizaje, y ya no un símbolo de dolor y tragedia. Juntos podemos hacer la diferencia.